Buenos días, gracias por la invitación a las 19ª jornadas de enfermería y novenas jornadas de investigación del Hospital Regional Universitario. Voy a entrar en materia para compartir la presentación. Lo que les muestro ahora es una videoreunión que tuvimos en mayo, desde mayo del año pasado, con China, varias embajadas del mundo, donde nos presentaron la gente de China, nos presentó su experiencia con cómo hicieron diagnóstico y tratamiento de coronavirus, cómo implementaron hospitales emergentes. Y al final tuve la oportunidad de hacer una pregunta. Había traducción chino-inglés y les pregunté cómo, cómo, cómo y cuándo se contagió su personal de salud, que era para mí el tema, pues siempre ha sido bioseguridad, especialmente pues en este año, en el año de la pandemia. Y la gente de China me contestó algo muy interesante. El- una médica de Wuhan contestó que el personal de área respiratoria no se contagió, que se contagiaron las personas, el personal de otras áreas, especialmente del staff de neurología en su hospital. Y esta reflexión la hago porque en todo el mundo hemos observado que en realidad el personal que se contagia de COVID no suele ser el que está directamente atendiendo las áreas de cuidados respiratorios o de COVID, sino los de otras áreas porque perciben o percibían que no había riesgo en otras áreas. No tenían el equipo completo de protección, simplemente pensaban que no estaban atendiendo pacientes COVID hasta que pues nos dimos cuenta, nos ha quedado muy claro, a veces no tan claro desgraciadamente, que la COVID puede ser asintomática o puede tener un espectro muy amplio de clínico, desde un simple resfriado o una simple tos sencilla hasta una neumonía letal. Bueno, el objetivo de la sesión es que el personal de salud revise o que revisemos en estos minutos las medidas de bioseguridad apropiadas para COVID-19. Hay que conocer bien al patógeno con el que estamos tratando. Hay 7 especies de coronavirus que afectan al ser humano. Hay otros que afectan a otras especies. Por ejemplo, de manera interesante podemos hablar que hay coronavirus que afectan a las ballenas, a otros mamíferos, pero que afectan al humano. El Comité Internacional para la Taxonomía de Virus tiene registradas estas 7 especies. Las anoté en el orden en que fueron descubiertas en la década de los 60. Una, una investigadora muy brillante, June Almeida, describió los primeros coronavirus. Las dos primeras especies que tengo marcadas aquí, estas dos son especies benignas, causan resfriados, dolores de faringios, faringitis, rinofaringitis, todos los años han causado ya por mucho tiempo esos problemas, pero los coronavirus con potencial pandémico son el SARS coronavirus del 2002, el coronavirus del Medio Oriente del 2012 y el que nos ocupa actualmente. Esos tienen la diferencia con nosotros, con los benignos, digamos, de que tienen potencial de transmisión, pero además causan cuadros graves con letalidades altas. Esta es la estructura de un virión. Vale la pena resaltar que no están mostrados aquí los ácidos nucleicos dentro de la nucleocápside, pero lo que más importa para bioseguridad es que la membrana, que la envoltura que recubre al virus está compuesta principalmente de grasa, además de proteínas, pero esta envoltura grasa se disuelve con jabón o con detergentes y además las proteínas de esa envoltura se fijan, se denaturan con etanol, con alcoholes, con hipoclorito o con amonio cuaternario y por eso estas son herramientas muy importantes en la lucha contra estos virus. La letalidad afortunadamente es baja, pero, o mejor dicho, la mortalidad. No es cierto, la letalidad es baja, la letalidad considerando el número de pacientes y contagiados, pero desgraciadamente a gran escala la mortalidad es alta por la
gran cantidad. Estamos arriba de 80 millones ya de pacientes reportados en el mundo. Esa baja letalidad pues da una alta mortalidad en la población, pero afortunadamente la mayoría de los casos son leves a moderados e incluso hay algunos asintomáticos. Ahora hablamos de que por cada caso sintomático hay 1 o 2 asintomáticos. Nos ha quedado claro probablemente desde junio, julio, agosto que COVID-19 puede causar cualquier tipo de infección respiratoria aguda o casi cualquiera. Por ejemplo, los pacientes que tienen gran rinorrea, cuadros muy catarrales, es posible que no sea COVID, pero aún así puede ser. Las personas que cursen con infección respiratoria con laringitis predominante tienen menos probabilidad, o con mastoiditis o con otitis, tienen menos probabilidades de ser COVID, pero aún así hay que considerarlo. Desgraciadamente, los cuadros, los síntomas típicos de tos, fiebre, dolor de cabeza, disnea, pues obviamente son los francos, pero sabemos que COVID-19 puede dar simplemente rinorrea y tos, o simplemente malestar general, fiebre y después viene la tos. Entonces hay que pensar que ahora COVID puede causar cualquier infección respiratoria aguda, de cualquier severidad y de cualquier localización. Esto es muy importante. Hay 3 formas de contagio. Antes yo ponía al principio esta forma, la de contacto. Ahora sabemos que casi no hay transmisión por contacto. Tal vez se deba a que estamos teniendo mucho aseo de manos, tal vez se deba a que estamos teniendo mucha precaución, estamos usando la mascarilla que nos impide tocarnos directamente las mucosas nasobucales. El punto es que sabemos ahora que no hay una gran transmisión de coronavirus por contacto, y nos queda muy claro que la transmisión, especialmente en comunitaria, es aérea de rango corto. Le explico rapidísimo. Me acerco yo estoy contagiado o estoy enfermo, asintomático, presintomático, oligosintomático o sintomático. Todos al hablar arrojamos gotas de saliva, gotas respiratorias, y esa es la razón por la que estamos haciendo estos eventos virtuales. Cuando estoy a menos de 2 metros de las personas, mis fluidos respiratorios alcanzan la cara de otras personas o la vía respiratoria, y esa es como se contagia el coronavirus, de manera aérea de rango corto o por gotas. Aquí lo escribí todo así extenso para que quede bien clara la diferencia. Ahora, hay otra posibilidad, y es que en un rango más largo, más de 2 metros, alguien pueda contagiarse, pero no por gotas, sino por gotas mucho más pequeñas que se denominan aerosoles, y que todavía hay conflicto en la definición de aerosoles. La mayoría de los expertos en el tema hablan de menos de 5 micras, pero hay otra corriente que habla de que los aerosoles se deben definir abajo de 100 micras. Y el motivo de esto es que en realidad las gotas, las gotas respiratorias, mientras más pesadas son, más rápidamente caen al suelo. Es posible que lleguen a 10, 20, 30, 50 centímetros, mientras más grandes son. Pero las gotas respiratorias que salen de nuestra boca al hablar, al reír, al cantar, al gritar, al estornudar o al toser, pues son de muchos tamaños. Entonces las más pequeñas llegan un poco más lejos porque flotan más tiempo, pero las que son más pequeñas, abajo de 5 micras, pueden durar minutos u horas flotando, y eso es lo que es lo que se denomina aerosoles. Entonces en ese caso las dos metros ya no aplican, porque la transmisión puede darse, especialmente en ambientes cerrados, puede darse a más de 2 metros si una persona inhala aerosoles procedentes de una persona contagiada. Esta transmisión es especialmente importante en hospitales. Y aquí quiero recalcar que por eso es importantísima la ventilación de las áreas, obviamente de las hospitalarias con el filtrado adecuado, con la presión negativa adecuada, y también de las comunitarias, pero con la ventilación. Por eso ahora sabemos que la ventilación es una forma muy importante de protección. ¿Por qué el virus tiene el potencial pandémico que conocemos? Bueno, pues primero porque no había inmunidad poblacional conocida para el virus, no teníamos anticuerpos los seres humanos contra este virus, cuando menos no en gran escala. Esta R0, que significa el número de reproducción, quiere decir que una persona contagia a 2.3 personas más en promedio. Parece poco, pero si una persona se convierte en 2,
2 en 4, 4 en 8, y así hemos llegado a los 80 y tantos millones reportados hasta enero del 2021. El espectro clínico amplio, desde asintomático hasta una neumonía fatal. El hecho de que las personas cuando están asintomáticas ya excretan virus, pero también cuando en los 2 días previos a que empiecen con síntomas o los presintomáticos, y también las personas que tienen un poquito de tos y dicen, no, no creo que sea eso, voy a ir a la reunión, voy a ir a trabajar, pero resulta que sí están contagiados de coronavirus, que tal vez el siguiente día ya empiecen con fiebre, es decir, los oligosintomáticos. Y la persistencia de los viriones en el ambiente, antes considerábamos que era más importante, ahora sabemos que no es tanto, pero un aspecto importantísimo en el personal de salud es que no existe la asignatura de bioseguridad en las facultades y escuelas, en los programas académicos no existe, y eso es obvio por muchas actitudes que desgraciadamente tenemos todavía el personal de salud. Esta fórmula quiero usarla para o compartirla. Wilson y colaboradores publicaron esta fórmula. Dicen que el riesgo para un trabajador de salud, especialmente por aerosoles, se puede calcular con esta fórmula. La B significa la cantidad de viriones concentrados en el aire que está respirando el trabajador. La V significa el volumen por minuto, es decir, qué tan rápido respira el trabajador de salud. Obviamente ese es un factor que no se puede modificar porque no podemos ir junto a un paciente y dejar de respirar un rato. El tiempo de exposición, ese es un factor que sí se puede minimizar. Es decir, yo siempre que pueda debo estar alejado de los pacientes, siempre que sea posible. Y finalmente, el único factor protector sería la eficiencia de la mascarilla de alta filtración que yo esté usando. Mientras la mascarilla filtre mejor, pues más protegido estoy. Ahora, esto quiero enfatizarlo porque a veces el personal de salud, pero más quizá las personas que no están familiarizadas con los legos, digamos, las personas de la comunidad, pueden pensar que el contagio de coronavirus ocurre como el fenómeno del rey Midas, este personaje de la mitología griega que al tocar algo lo convertía en oro. Y yo puedo pensar que si yo entonces paso junto a un paciente con coronavirus o lo toco o hablo con él 5 segundos, ya me contagié. No es así, el contagio no ocurre así. Hay que tener en cuenta un concepto que se llama la dosis del inóculo infectante o la dosis infectante. Si yo respiro unos cuantos virones me contagio, lo más probable es que no. De hecho, en modelos de hámster está probado que una pequeña inhalación de viriones no causa enfermedad, ni siquiera infección. Se estima una dosis infectante de entre 1000 y 10,000 viriones necesaria para que una persona se contagie de coronavirus. Obviamente esto es variable por muchas razones. Primero, porque es posible que si la dosis infectante para mí, un adulto de 40 y tantos años, saludable, sea alrededor de, digamos, pongamos un número, 5,000 viriones, sean necesarios, porque si entran 100 o 200 viriones en mi vía respiratoria, quizá mi sistema de defensa alcance a eliminarlos, todos los mecanismos de defensa, mecanismos inmunes innatos los alcancen a eliminar, pero si entran 5,000 ya no lo logran eliminar y ya me contagio, es posible que esta cantidad sea menor para un anciano de 65 años con enfermedad renal, enfermedad cardíaca, con diabetes, con hipertensión, y entonces ahí la dosis infectante sea mucho menor. Esto debe quedar bien claro porque el CDC ha determinado, el CDC de Estados Unidos determina que para que ocurra infección por COVID, una persona debe estar dentro de los 2 metros alrededor de distancia de una persona que está contagiada por al menos 10 minutos. Y hay un factor que podría ser discutible, sería la protección respiratoria. Si yo me protegí adecuadamente, como el personal de salud que se protege con N95, pues entonces quizás esos 10 minutos ya no cuentan porque estoy bien protegido. O lo mismo, 10 minutos, pero en un ambiente cerrado donde el aire no está circulando y yo puedo estar respirando los fluidos respiratorios de una persona contagiada.
Ahora, en bioseguridad, para el personal de salud, yo hace mucho que digo que la desventaja es que no estamos capacitados, desgraciadamente, desde las facultades. Es una especie de defecto de fábrica que tenemos, de defecto de fabricación que tenemos el personal de salud. Y eso es muy obvio, digo, no quiero ser peyorativo, es simplemente un hecho, no lo debemos cambiar, lo debemos cambiar. Y es muy obvio porque a veces veo personal de salud, lo vemos, todos lo vemos. Yo lo he hecho también, yo me he equivocado. Con la bata con la que atiendo pacientes frecuentemente con enfermedades infecciosas, voy y me siento a comer. O me salgo de mi área de trabajo y me voy a sentar a un área donde voy a comer, cuando llevo mi bata que debería yo manejar solamente en el área clínica. Y hay muchas otras actitudes que podemos mencionar. Pero la ventaja que podríamos mencionar es que estamos formados en microbiología, ecología médica, farmacología, técnicas quirúrgicas, asepsia, antisepsia, anatomía, fisiología, y eso nos da la ventaja de que podríamos aprender más o menos rápidamente bioseguridad. Ahora, siempre va a haber controversias. Si ustedes observan un grupo de personal de salud, un grupo de trabajadores, verán que usan mascarillas diferentes, las manejan de diferentes formas. Unos se protegen más, otros menos. Aún hay tapetes, por ejemplo, sanitizantes en las entradas de ciertos lugares. Siempre va a haber controversias en bioseguridad y la razón es que falta mucha información al respecto, falta formación, pero además falta información y las fuentes de información no son necesariamente las que quisiéramos por varias razones. Podemos mencionar la mnemotecnia de las 3P, que quiere decir que cuando yo tomo información de bioseguridad, la puedo tomar directamente de pruebas, evidencias que provienen de publicaciones científicas. Pero también puede no haber pruebas. De hecho, es común en bioseguridad que no existan publicaciones científicas comparativas, donde, por explicarlo rápidamente, no puedo yo decir a 100 trabajadores de salud les voy a poner una mascarilla N95 y a otros 100 trabajadores les voy a poner una N99. Y los voy a poner a trabajar y vamos a ver quién se contagia más. Este diseño de trabajos de investigación no es ético, no es posible hacer frecuentemente investigación en bioseguridad como quisiéramos, por lo tanto, las pruebas, las publicaciones científicas comparativas no son muy comunes. Sí hay, pero son limitadas hacia donde se puede hacer por cuestiones éticas. Frecuentemente, esto es lo más común, frecuentemente usamos la medalla de plata. Las medidas de bioseguridad se deciden con base en principios de bioseguridad y los voy a desglosar enseguida. Y a veces ni siquiera hay principios y entonces tenemos que razonar nuestras preferencias. Entonces, cuando alguien le diga, oye, pero es que yo prefiero usar una escafandra, y entonces ahí hay que preguntar, o hay que preguntarnos, ¿con base en pruebas? ¿Con base en principios de bioseguridad? ¿O con base en tus preferencias? Y esas preferencias deben ser razonadas. Antes de entrar en los principios de la bioseguridad, vamos a definir qué es la bioseguridad. La bioseguridad es todas las acciones, o se define como todas las acciones destinadas a la contención de un riesgo biológico o de riesgos biológicos derivados de pacientes y de sus fluidos hacia los trabajadores, hacia otros pacientes y hacia el resto de la comunidad. Porque a veces pensamos que bioseguridad es nada más el EPP, el equipo de protección personal es bioseguridad, y eso es un aspecto muy pequeño de la bioseguridad y además que puede aprenderse rápidamente. Es uno de los más costosos junto con la infraestructura, pero solamente es un aspecto y puede aprenderse de manera más o menos rápida. Bioseguridad es todo esto, infraestructura, áreas, especialmente los sistemas de ventilación o los sistemas de limpieza aérea. Bioseguridad son las normas y reglamentos. Bioseguridad son las técnicas, las prácticas y los procedimientos que tiene que hacer cada personal. Bioseguridad es el equipo de protección personal, el personal y su capacitación. Y aquí en capacitación la quiero desglosar en conocimientos, habilidades y quizá lo más importante son las actitudes. Una actitud de bioseguridad tiene 3 componentes. El primer componente es que el trabajador considere con qué patógenos va a trabajar. El segundo es
que el trabajador considere cómo puede afectarle esos patógenos al propio trabajador o a los otros pacientes o al resto de la comunidad. Y lo tercero es, que es lo más importante, cómo me protejo, cómo gestiono el riesgo, cómo voy a protegerme de ese riesgo biológico. Entonces decíamos, el equipo de protección personal es solamente un aspecto de la bioseguridad y es uno de los más fáciles de aprender. Los principios de la bioseguridad clínica están modificados, ¿eh? Aquí yo seleccioné los que me parecen más importantes y esta mnemotecnia es mía. Yo lo uso así para recordar. Eh, un ABCD, pero antes de ABCD le pongo la U. U de universal, que es un principio reconocido en bioseguridad, que es considerar a toda persona o sus fluidos corporales como potencialmente infectocontagiosos. No es solamente si el trabajador tiene, o el paciente tiene un diagnóstico infeccioso. Lo podemos aplicar, por ejemplo, en VIH. Si yo tengo un accidente o una exposición o riesgo de exposición a un fluido de un paciente y yo sé que tiene VIH, me voy a proteger, pero debería hacerlo siempre, no solamente con los pacientes que tengan diagnóstico de VIH. Y se puede aplicar perfectamente en COVID. Eh, por ejemplo, estamos aplicando el principio de la universalidad para hacer estos eventos virtuales, porque sabemos que las personas asintomáticas pueden contagiar COVID. Entonces estamos usando el principio de la universalidad. Toda persona o sus fluidos corporales pueden ser infecciosos, toda persona, incluso sintomática, puede tener coronavirus 19 y contagiarlo a las personas con las que convivan. Luego viene el ABCDE, A de aseo, aseo de manos, aseo de superficies y aseo de objetos comunes. La B de barreras. Este principio dice que la forma más práctica de trabajar para el personal de salud con pacientes o con fluidos potencialmente infectocontagiosos es el uso de barreras. ¿Cuáles? Guantes, barreras impermeables, la ropa impermeable, barreras oculares, una careta, lentes, mascarillas de alta filtración o mascarillas simples cuando están bien usadas. La C de contaminado, la eliminación apropiada del material contaminado. Que no voy a andar tanto en la desinfección porque enseguida el ingeniero Camacho va a hablar al respecto y lo hace muy bien. La D de distancia. Este principio dice que la distancia es la forma más eficiente de contener el riesgo para los trabajadores de salud. Obviamente no podemos tomar distancia siempre porque el personal de salud pues, atendemos pacientes, pero sí hay muchas formas de aplicar este principio. Uno, por ejemplo, sería que en los hospitales el personal de salud no debe circular por áreas de manera innecesaria, es decir, y especialmente ahora que deberíamos estar trabajando en lo que se conoce como nivel 3 de bioseguridad por el riesgo de aerosoles contaminados con coronavirus 19, no debo ir a áreas donde no me toca trabajar, donde no tengo destinado por cuestiones laborales, no debo acudir, no debo pasar por urgencias, no debo entrar a áreas COVID, obviamente. Decidido minimizar. De hecho, ahora creo que este principio es importantísimo porque sabemos que un riesgo actual, un lugar donde están ocurriendo los contagios de coronavirus es en los comedores, en las áreas de descanso, compartiendo el café. Ahí el personal de salud está contagiándose desgraciadamente de coronavirus 19 porque nos retiramos el cubrebocas, porque no guardamos la distancia de 2 metros y porque a veces las áreas no están ventiladas. Finalmente, la E, yo se la agregué a la mnemotecnia como exceso o redundancia de seguridad. Este principio viene más mencionado como redundancia de seguridad y es un principio muy interesante porque dice que el trabajador ante un riesgo potencial debe tener dos medidas de protección. No una ni tres, dos medidas de protección. Y lo podemos reflexionar en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando yo entro a área COVID, llevo dos pares de guantes. Ahí está mi doble protección. Y alguien podría decir, oye, ¿y la piel de las manos no es una barrera? Sí, sabemos que para COVID la piel es una barrera, pero la piel de las manos se considera una barrera vencida. Por eso usamos doble guante.
¿Por qué una barrera vencida? ¿Por qué la piel de las manos es una barrera vencida? Porque frecuentemente nos herimos, incluso con el borde de una hoja de papel, con una espina haciendo jardinería, con un cuchillo, con las lesiones de las uñas que llamamos padrastos. Frecuentemente está herida la piel de las manos y por eso debemos usar doble guante para las áreas de nivel 3 o áreas COVID o áreas respiratorias. Y podemos poner más ejemplos. Otro sería analizar el riesgo para aerosoles. ¿Cuáles son las dos protecciones ante el riesgo para aerosoles? Una, la mascarilla de alta filtración. Otra, la presión negativa en las áreas donde hay pacientes con COVID. Idealmente tiene que haber aspiración o presión negativa o extracción de aire, porque eso también le da seguridad al trabajador. Si se llega a apagar la extracción de aerosoles, el personal está protegido con la mascarilla de alta filtración. Si la mascarilla por alguna razón se me llega a caer, pues el flujo debería estarme protegiendo, el flujo aéreo. Imaginemos un área donde tengo la camilla del paciente, en la vía respiratoria del paciente se generan los aerosoles, pero si encima hay una rejilla de extracción aérea, eso está llevándose los aerosoles contaminados, ya sea que se expulsan a la azotea en una zona marcada, que debe estar marcada, debe decir que hay expulsión de aire contaminado, o que sea recirculada, pero previa filtración con filtros de alta eficiencia. Por ejemplo, las manejadoras aéreas en el Hospital Regional Universitario, las de áreas COVID, tienen 3 series de filtros. Las manejadoras están correctamente vigiladas, deben tener 3 series de filtros. No todas funcionan así, pero la manejadora del HRU de área COVID, por ejemplo, tiene primero una serie de filtros, un grupo de filtros que filtran el polvo, las partículas más grandes. Enseguida vienen unos filtros intermedios que en este caso se llaman MERV 8. Y al final hay unos filtros de categoría EPA, HEPA, que son los de máxima filtración y los que filtran las partículas virales. Entonces el aire ya se puede recircular así porque ya va limpio. Entonces este principio es importantísimo, exceso o redundancia de seguridad o de protección. Vámonos a desglosar cada uno de los principios. Vamos a hablar primero del principio de la universalidad, ya lo hablamos, el principio del aseo. Aseo de manos. Y aquí debo decir que no se puede exagerar la importancia de la higiene de manos. A pesar hay una estrategia multimodal implementada por la OMS en todo el mundo para la higiene de manos. Hay cursos, certificaciones, recertificaciones, hay capacitaciones de las escuelas y facultades en cada una de las unidades, y a pesar de todo esto, el personal de salud no nos lavamos o nos higienizamos las manos apropiadamente lo suficiente. Les invito a hacer una reflexión personal y a decir, yo recuerdo los 5 momentos para la higiene de manos, yo sí los recuerdo, o yo no los recuerdo, lo voy a revisar. Los invito a ponerse alcohol en las manos y recordar, reflexionar. Yo recuerdo la técnica correcta de la higiene de manos de la OMS. Me pongo alcohol en las manos y me debo frotar 5 veces las palmas de las manos. Enseguida 5 veces un dorso de mano, 5 veces el otro dorso de mano. Enseguida entrelazo los dedos y lo hago 5 veces. Enseguida los nudillos 5 veces. Me cambio de nudillos otra vez 5 veces. Enseguida el pulgar. Y para los que se habían equivocado como yo, no es así, es así. El pulgar debe estar libre, aseando el dorso de la otra mano 5 veces, otra vez 5 veces, cambiando las manos, y por último las puntas de los dedos 5 veces, 5 veces. Esa es la técnica correcta de la higiene de manos de la OMS, y todo el personal de salud debería conocerla perfectamente y hacerla en automático, y incluso sin tener que estar volteando a ver el cartel para saber el orden. Deberíamos hacerla tantas veces en el día que con unos 3, 4, 5 veces en una semana ya deberíamos conocerla. ¿Cuánto debe durar? 20 a 40 segundos si se trata de alcohol o alcohol clorhexidina. 30 a 60 segundos si se trata de agua y jabón. ¿Ya la dominan? ¿Cuántas veces se han lavado las manos hoy si es que atendieron pacientes? Lo vamos a pasar a la B de barreras. El cubrebocas, que cada vez más gente dice no debe llamarse cubrebocas,
El nombre correcto es mascarilla, o si voy a decir cubrebocas, hay que decir el cubrebocas y nariz, porque parece obvio, pero mucha gente la trae solamente cubriendo la boca y dice, pues es que es cubrebocas, ¿no? Y a lo mejor esto permea de una manera inconsciente en el resto de la población, pero la mascarilla simple, como esta que acabo de mostrar, eh, hay varias cosas importantes, pero quizá con la mascarilla lo que me gustaría recordar en estos minutos es, pareciera que el uso de la mascarilla es natural. Yo recuerdo mi formación en la facultad y en los hospitales como médico interno y preinterno y nadie me dijo jamás cómo usar una mascarilla. Y eso es incorrecto, porque la mascarilla bien usada tiene muchos elementos, pero les voy a decir los 4 principales elementos para usar bien una mascarilla. Y quiero que recuerden M-A-S-C, mask, como las primeras letras de mascarilla. M de modelos. Hay que probar varios modelos de mascarilla hasta encontrar la que a mí me sirve, la que no me da comezón, la que no se me mueve, la que me sirve para mis actividades. Hay diferentes tipos de cara y por lo tanto hay diferentes modelos de mascarilla que le van a quedar a cada quien. A de M de modelo, A de ajuste. Si la mascarilla no me ajusta, si no se me pega correctamente al borde de la cara, algo debo hacer. Esa mascarilla no me sirve o algo debo hacer. Por ejemplo, hago un nudo en los cordones auriculares para que me ajuste y veo si me queda cómoda. Una mascarilla que no está ajustada no sirve. M de modelo, A de ajuste, S de sujetar. La mascarilla debe sujetarse por los cordones auriculares y así es como se debe colocar y así es como se debe de retirar. La zona, el textil, que es el que se contamina, no se debe tocar en la medida de lo posible. A veces hay que tocarlo, por ejemplo, me la coloco, me ajusto lo que no quedó y presiono el moldeador nasal con las dos manos y ya, es todo lo que lo toqué. Si necesito, me aseo las manos después o antes. Lo ideal sería antes, siempre asearse las manos antes, porque voy a ir con las manos hacia la cara. Y las mucosas faciales sabemos que son el sitio de entrada de infecciones. M de modelo, A de ajuste, S de sujetar y la C de cubrir. Las mascarillas, una mascarilla usada correctamente debe cubrir desde el puente de la nariz hasta abajo del mentón. Si te queda muy corta, pues no es un modelo que te sirva. Bueno, creo que ya comenté todo lo demás. Ahora sabemos que las mascarillas pueden usarse mucho tiempo mientras no se sientan estropeadas, mientras se conserven en buen estado, mientras no se estén deshilachando, se pueden usar en general muy bien. Ojalá puedan compartir todo esto con sus colegas y con sus estudiantes de enfermería y de otras carreras, porque es muy importante difundir el uso correcto de las mascarillas. He visto discusiones en redes sociales de si hay que hacer un doctorado para usar una mascarilla. No hay que hacer un doctorado para usar una mascarilla, pero no es como que el uso se dé de manera natural, como que el aprendizaje no se da de manera natural, no es así. Hay que aprender unas cuantas cosas. Hay que reflexionarlas. Ahora, mascarillas de alta filtración. En principio, ya se requiere capacitación y no es de 5 o de 10 minutos. Hay que tardarse para aprender a usar una N95. Significa N95, N es de non-oil resistant, es un tipo de material que no resiste a las sustancias oleosas, pero también hay P95 y R95. Las categorías P y R son las que tienen más resistencia a fluidos de tipo oleoso y son las que tienen mayor duración. También hay N99 y N100 o P100, R100 y P99 y R99. ¿Qué significa el número? Esto se refiere al porcentaje de partículas filtradas en un tamaño de 300 nanómetros. Y bueno, mientras si yo uso una N95, ofrece una protección adecuada para trabajar con pacientes con coronavirus. Pero si quiero mayor protección, puedo usar una N99. De hecho, en el estado he visto ya algunas N99, pero hay que decirlo, N95 es suficiente.
Si uso una 99 y la tolero está bien, pero mientras más filtración ofrece, más incomodidad da, más dificultad para la respiración ofrece. Aquí hay que hacer una reflexión. ¿Cuál es el filtro de esta mascarilla? El textil. ¿Cuál es el filtro de una mascarilla 95? El textil. El textil, la mascarilla en sí es el filtro. Cuando uno inhala de manera forzada a través del textil, está haciendo que el aire se filtre a través del textil. Por eso es importante el sellado alrededor de la mascarilla, para que el aire entre a través del textil y no entre alrededor. Eso significa N95. No es para personal de salud, perdón, no es para personal que no esté capacitado, salvo en ciertas circunstancias especiales. Es decir, no tiene caso que se use esto en las N95, por ejemplo, de alta filtración, no tiene caso que se empleen en población general si no están capacitados. Además de que ahora la escasez ha hecho que se concentren, apropiadamente, que se concentren en el personal de salud. Tampoco son para enfermos. Las mascarillas de alta filtración no son toleradas por pacientes con, por ejemplo, EPOC. Las personas que tienen bronquitis crónica, si uno les coloca una de 95, está publicado, se desaturan y se van a quitar la mascarilla, ¿no? Las personas, los enfermos, lo que deben usar son mascarillas simples. Miren, les decía que en bioseguridad hay pruebas, hay principios y hay preferencias. Este es un ejemplo de donde sí hay pruebas para determinar, para recomendar una medida de bioseguridad. Yo suelo usar barba, a mí me gusta usar barba, pero cuando inició la pandemia, recordé que la barba no se tiene que usar con la N95. Si hay alguien en la audiencia, alguien que use barba, mala, y que tenga que trabajar con mascarilla N95, mala noticia. Nunca se debió usar barba con mascarilla N95 porque hay muchas publicaciones, pero por ejemplo aquí pongo la de Sandaladura y colaboradores. Ellos reportan que en hombres, trabajadores de salud, les colocan mascarilla N95 y hacen pruebas de filtración, de sellado, y un asombroso 0% del personal de salud que tenía barba logró sellado de la mascarilla N95. La barba no permite que las N95 sellen. El personal que usa N95 no debe usar barba. Hay pruebas, no solo preferencias y principios, hay pruebas de que las mascarillas N95 no se llevan con las barbas porque si contacta el borde de la mascarilla, por ahí no está sellando y por ahí se pueden filtrar de salida y de entrada fluidos respiratorios. Es importante con las mascarillas N95 probar igual varios modelos para encontrar el que me ajusta bien a mi fenotipo facial, a mi tipo de cara, no barba, colocarlo y debe estar ajustado. Yo me coloco la N95 y debo hacer algunos movimientos funcionales. Se sugiere, por ejemplo, hacer movimientos laterales. Una vez que tengo me coloco la mascarilla, presiono el moldeador nasal. Vamos a hacer de cuenta que esta es una mascarilla N95. Me la coloco. Las KN95 pueden tener cordones auriculares, pero las N95 verdaderas certificadas por el NIOSH CDC de Estados Unidos no deben tener cordones auriculares, deben ser cordones cefálicos. Ya que me coloqué la N95, me ajusto el moldeador o clip nasal y debo hacer movimientos funcionales. 1, 2, 3, 4, así. Luego 3 o 4, así. Luego hablar fuerte o cantar 3, 4 segundos. Y luego se sugiere hacer 3 o 4 sentadillas con la mascarilla colocada a ver si se me mueve. Ya que se movió, debo hacer pruebas de sellado y hay varias pruebas de sellado sugeridas. La primera es que una vez que me coloco la N95, yo debo sentir cierto esfuerzo para respirar. Si yo no percibo esfuerzo para respirar, probablemente la mascarilla no está sellando. Segunda prueba de sellado. Si la mascarilla no es rígida, la respiración con la boca abierta debe hacer que la mascarilla se infle y desinfle. Eso lo pueden observar ustedes con sus mascarillas N95 o KN95. Si se infla y desinfla cuando respiro, perfecto, la mascarilla está sellando. Tercera prueba de sellado. Me coloco la mascarilla N95, me coloco encima las gafas herméticas. Si inmediatamente se empañan mis gafas, es que la mascarilla no está sellando por arriba. Si se empañan media hora después, es que o se aflojó el clip nasal o es de mala calidad, o simplemente el ambiente húmedo y caluroso de Colima es el que causa el empañamiento. Quizá el aire acondicionado no esté programado en la temperatura adecuada.
Y hay una prueba de sellado que no solemos hacer, pero que se puede hacer con solución salina nebulizada o con algún endulzante como Canderel, Splenda o Stevia. Si se consigue en aerosol está bien, si no, los sobrecitos de endulzante se pueden abrir, se rocían alrededor de la mascarilla y se inhala profundo. Si percibo el sabor dulce, es que la mascarilla no está sellando. Es importante también encontrar un modelo que me sea cómodo, acostumbrarnos. Esto fue esto era un aspecto al que no estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Estos equipos solían usarse por poco tiempo, 45 minutos, y ya se tenía que quitar el equipo de alta filtración como N95, pero la pandemia vino a cambiar todo. ¿Qué son aerosoles? Decíamos, gotas procedentes de los pacientes o de cualquier persona al toser, al estornudar o con procedimientos como estos, broncoscopía, aspiración de secreciones, RCP, cualquier manejo de vía aérea como en el paciente que está con ventilación mecánica, se producen gotas tan pequeñas que flotan en el ambiente minutos o hasta 2 o 3 horas y que pueden ser inhalados por los trabajadores de salud o por quien esté alrededor. Pero también la tos está no comprobado, comprobadísimo que la tos produce aerosoles. Y entonces, esta diapositiva en especial la dejo porque la presencia de aerosoles marca el nivel 3 de bioseguridad. El nivel 3 de bioseguridad se refiere a que el personal debe estar protegido contra la presencia de aerosoles. Las áreas COVID típicamente son un área de nivel 3 de bioseguridad. Entonces, esta es una propuesta general para las unidades médicas de Colima, y decimos que el personal que va a atender pacientes con aerosoles debe tener ropa de trabajo exclusiva, debe bañarse antes de salir de la unidad, aunque haya usado el overol, porque hay contaminación de todos modos que entra. Los overoles o trajes tipo Tyvek no son herméticos, de todos modos entran un poco los aerosoles al área de la cara y al área del cuello. Los trajes herméticos se llaman hazmat, son trajes para nivel 4 de bioseguridad y son muy, muy incómodos. Nadie está usando esto, excepto una que otra unidad por ahí en el mundo en la que decidieron atender pacientes con nivel de bioseguridad con medidas de nivel 4, pero la verdad es que no es sostenible. Hay que hacer desinfección periódica de superficies, al menos 3 veces por turno. Ahora sabemos que no es tan importante, pero no para coronavirus, pero los aerosoles no solamente llevan coronavirus del paciente, llevan otro tipo de patógenos, pseudomonas, estafilococos. Si el paciente tiene alguna otra infección viral, también van a ir virus como influenza. Si tiene tuberculosis, por supuesto que los aerosoles van a llevar bacilos de tuberculosis. La higiene de manos, que ya lo hablamos, el uso apropiado del equipo de protección personal, que ahorita enseguida lo voy a desglosar, y la capacitación a todo el personal que está involucrado en la atención de estos pacientes para que puedan llevarse las acciones de manera continua. El EPP propuesto para aerosoles es gafas herméticas, mascarilla de alta filtración, ya sea una N95 o una mascarilla reusable con filtros P100, el doble guante, la barrera corporal impermeable, ya sea bata o traje tipo Tyvek, cualquiera de los dos, y especialmente la capacitación y práctica para colocación y retiro. Es una opción de alta filtración, una mascarilla elastomérica que tenemos en los 3 hospitales de la Secretaría de Salud de Colima, una mascarilla reusable con filtros que son de categoría P100 y que se deben usar hasta que se completen 40 a 60 horas de uso acumulado. Este es otro ejemplo de una N95, es el modelo Aura 9211 de 3M, para la cual está descrito que se puede reusar siempre y cuando se haga cierta desinfección y por cierto tiempo. Les decía de la presión negativa porque en las áreas, este es un ejemplo de un hospital del IMSS en Colima, de la que está uno en la villa, esta rejilla emite aire, inyecta aire, y acá están otras rejillas como esta en la que se extrae. Entonces por aquí se inyecta aire y por acá se extrae aire, y el aire se va a filtrar a la manejadora por los filtros adecuados. Lo ideal es que haya este tipo de indicación en la que el trabajador puede verificar todo el día en tiempo real la presión de vacío, que debe estar al menos en 20 pulgadas de mercurio, para saber que la extracción está siendo correcta. Les comentaba que
personal que usa el traje tipo Tyvek, aún así se puede contaminar del cuello. Hay artículos como este del JAMA que lo demuestran, como el trabajador sigue saliendo contaminado de aquí, y por eso lo ideal es que se bañe antes de irse a casa. Ahora, el resto de trabajadores que están en áreas sin aerosoles, lo ideal es que tengan ropa de trabajo exclusiva también, que se bañen antes de salir de la unidad o en casa. Lo ideal es que el trabajador esté consciente de en qué trabajó, y si se considera contaminado, pues se baña antes de salir de la unidad, y si no, al llegar a casa. También se debe hacer desinfección periódica de las superficies. También se debe hacer higiene de manos apropiada. Ahorita vamos a hablar del EPP, y también se debe recibir capacitación. ¿Qué EPP? Para contacto o salpicaduras. O sea, para áreas fuera de áreas COVID, pues gafas de protección, gafas que tengan protección lateral o caretas, especialmente si voy a estar atendiendo a muchas personas. Y sobre todo porque mientras más personas atiendo, es posible que alguna de ellas no traiga una mascarilla apropiada o no la use bien, y salgan por alrededor de la mascarilla sus fluidos respiratorios. Guante, y solamente si se va a tener contacto con fluidos en las manos. Y esta es una opción de cubrebocas. Este es un cubrebocas de tela, tiene una capa de tela, enseguida pellón quirúrgico y enseguida tela. Se pueden lavar y son reusables. Y en las áreas administrativas lo mismo, es importantísimo los filtros de personas al ingreso, considerar ropa exclusiva o tener en el auto o en la cajuela un cambio de ropa para cambiarnos en caso de que haya alguna contaminación no esperada, no planeada, considerar bañarnos al llegar a casa, desinfectar periódicamente las superficies, higiene de manos y las recomendaciones para la población general. Ahorita vamos a pasar un tiempo para preguntas. Y por último, quisiera hablarles de una cosa muy importante para la comunidad. Somos parte de una comunidad que desgraciadamente está sufriendo la pandemia y un repunte en los casos, por lo cual para la comunidad hay que tomar y difundir esto, que es una estrategia para la población general, como un recordatorio sencillo de cómo protegerse de COVID, porque hay 3 ejes para la protección contra COVID, 3 ejes de seguridad. Uno sería la ventilación de áreas cerradas o elegir áreas ventiladas. Otro es la distancia de 2 metros. Y lo tercero es el uso correcto de las mascarillas. Eso es lo más importante. Esos 3 ejes se complementan. Si todos usáramos mascarilla, guardáramos los 2 metros de distancia y trabajáramos o conviviéramos en áreas ventiladas, la incidencia de COVID seguramente bajaría drásticamente. Estos 3 ejes están concentrados en esta mnemotecnia, el ABCDE contra COVID-19, que hemos propuesto en Colima y que afortunadamente están ya tomando algunas instituciones y otros estados. La A se refiere a asearnos las manos frecuentemente, la B se refiere a barreras, cubrebocas, mascarilla es lo más importante, y protección ocular si lo considero conveniente. La C se refiere a tener cuidado con lo contaminado, cuidado con los objetos de uso común. La D, guardar la distancia de 2 metros, y la E de espacios ventilados. Muchas gracias por la invitación otra vez.